El Banco Central de la República Dominicana ha continuado afinando su política, la política monetaria, la que ha ayudado a mantener la credibilidad en el peso dominicano, la que ha ayudado a mantener ancladas las expectativas de inflación. Pues el Banco Central ha mantenido primero una política con una posición restrictiva para ayudar a que la tasa de inflación converja y después de lo que se ha visto, que es una desaceleración de la actividad económica, que está muy relacionado con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que se prevé que este año lo que crezca es alrededor de un 1%, lo cual influye inmediatamente sobre la economía dominicana por el hecho de que por cada punto que crece Estados Unidos, República Dominicana crece entre 2 y 2,5%, lo que le dice a usted que efectivamente, si ellos crecen 1, República Dominicana lo que crecería como mucho es 2,5%, pero si se adoptan medidas como lo que está haciendo el Banco Central de flexibilizar los agregados monetarios y reducir la tasa de interés, pues esto pudiera favorecer el crecimiento de la economía. ¿En cuánto? Bueno, ya veremos, pero va a ser difícil alcanzar ese 4% que pronostica el Fondo Monetario Internacional para la República Dominicana para este año. Lo que sí es importante es que la tasa de inflación ha seguido reduciéndose. Aquí vemos, por ejemplo, el más reciente comunicado del Banco Central, donde informa que la inflación interanual del mes de junio fue de 4%, lo cual ya ese es el centro del rango meta. Recuerden que la meta va desde el 3% hasta el 5%. En mayo se colocó en 4,43%, ya está lejos del 9,64% que se registró en abril del año pasado, que fue el pico. A partir de ahí, y debido a esa política monetaria restrictiva, se fue reduciendo la tasa de inflación y ya tenemos una situación en la cual podemos decir que se mantiene ahora mismo en el centro del rango meta. Y eso obviamente que le permite a las autoridades monetarias poder comenzar a flexibilizar los agregados monetarios. Y en ese sentido, lo que hemos visto es que redujo la tasa del Banco Central en su reunión de junio desde 8,5% a 8%, y en la reunión de junio la redujo desde 8% a 7,75%. Aquí en mi blog ustedes pueden ver esa entrada. Valdés sigue afinando la política monetaria, donde señalo que se redujo la tasa de interés del 8% a 7,75%. Ahora, lo más interesante es esto que digo acá. Además, disminuyó 75 puntos básicos a la tasa de interés overnight, colocándola en 6,75%. ¿Qué significa la tasa de interés overnight? Esa es la tasa de interés de los préstamos, vamos a ver. Esa es la tasa de interés de los recursos que recibe el Banco Central en forma de depósito y que le honra, por lo tanto, a los bancos. En este caso, le estaría reduciendo 75 puntos básicos. ¿Qué significa haber reducido la de referencia en 25 puntos básicos y, sin embargo, la overnight en 75? Que lo que quiere el Banco Central es quitarle la posibilidad a los bancos de hacer tesorería y sacarle provecho a tener depósitos en el Banco Central, y que lo que deben hacer los bancos es salir a prestarlo esos recursos. Y eso es porque se ha visto un incremento significativo de los depósitos overnight en las últimas semanas. Y ese aumento significativo de los depósitos overnight lo que significa es que los bancos tienen un exceso de liquidez, y esa liquidez no necesariamente la están prestando, sino que la están depositando en el Banco Central. Para estimular la economía se necesita que se preste, pero para que se preste hay que quitarle rentabilidad a los bancos de tener depositado ese dinero en el Banco Central, y por eso se reduce la overnight. La tasa de interés de préstamos, que también tiene el Banco Central, que es la de los repo, también se redujo, pero solamente en 25 puntos básicos, lo que significa que hay claramente un objetivo de parte del Banco Central de tratar de que los fondos que ahora mismo tiene depositados los bancos ahí en ese organismo emisor, salgan y se coloquen y se promueva un crecimiento de la economía. Y en ese sentido, esto cobra una gran importancia si se toma en consideración que la tasa de crecimiento de los primeros meses del año, aquí se ve la tasa de crecimiento en el periodo de enero, febrero, marzo, abril, mayo. En esos primeros 5 meses fue de apenas 1,4%, lo cual está muy lejos del 4% que quieren las autoridades. Para poder crecer, para que usted tenga una idea, para poder crecer 4% se necesitaría que en los meses de junio hasta diciembre la economía crezca 5,8%.
La gran pregunta que habría que hacerse, ¿es eso posible? ¿Es posible crecer 5.8%? No es imposible porque ha sucedido. La economía dominicana ha crecido 6, 7, 8%. Pero crecer en esta coyuntura con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en que apenas está creciendo Estados Unidos un 1%, es posible que República Dominicana pueda crecer 5.8% y terminar el año creciendo 4%. No es imposible, pero es poco probable. Entonces las autoridades lo están tratando de alcanzar, están tratando de mejorar las condiciones para que el sector privado pueda crecer más, para que el sector privado pueda generar un mayor nivel de inversión, un mayor nivel de consumo, un mayor nivel de demanda agregada, en consecuencia un mayor nivel de generación de actividad y de generación de empleo que favorezca a su vez y crea un círculo virtuoso que facilite el crecimiento de la economía de forma permanente, de forma sostenida. Eso es lo que quieren las autoridades monetarias. Las autoridades monetarias lo que ahora mismo están tratando, dado que la tasa de inflación alcanzó ya el centro de su rango meta del 4%, porque la meta la había alcanzado ya desde el mes pasado, pero como alcanzó ese centro que es el 4%, pues esto hace que pues ya las autoridades tengan una holgura para poder estimular la actividad económica. Por eso, yo creo que es indispensable que si usted tiene un proyecto, se lo voy a recomendar, si usted tiene un proyecto, salga a los bancos y trate de conseguir de estos financiamientos que está liberando el Banco Central a tasa de interés como mucho del 9%. Yo conozco algunas personas que se lo han prestado, se dice el promedio 8.7, pero yo conozco personas por debajo de 8% que le prestaron recursos. Entonces, usted debería acercarse a los bancos y tratar de conseguir ese financiamiento. Y así usted lleva a cabo sus proyectos de inversión o sus proyectos de consumo, de tal manera que la economía se reanime, de tal forma que la economía aumente su crecimiento potencial. Si, por ejemplo, usted lo que hace es invertirlo y aumente de esa manera la capacidad de generación de empleo, y ese aumento de la generación de empleo se traduce a su vez en una mayor masa salarial, y esa mayor masa salarial genera un aumento de la demanda y crea ese círculo virtuoso que se requiere para poder ir mejorando cada vez más las condiciones de vida de la población. Por eso es importantísimo todo esto que está sucediendo en materia de política monetaria, que ha mantenido la credibilidad del peso dominicano, ha mantenido la confianza de las autoridades y de los agentes económicos en lo que es un buen manejo de la política. Yo creo que esa confianza es clave para que los agentes económicos puedan, no solamente estoy hablando de los agentes económicos locales, estoy hablando también de los agentes económicos internacionales que vienen y colocan recursos en el país, que demandan títulos de deuda o demandan títulos como por ejemplo cuando hacen inversiones en una empresa y adquieren la empresa, o también simplemente que llegan e invierten directamente y crean empresas en el país. Yo creo que todo esto es muy positivo para la República Dominicana, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, porque favorece la creación sostenida de empleo. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta porque aun cuando, y eso lo vamos a hablar en el próximo segmento, aun cuando usted ve que ha mejorado la creación de empleo, pues todavía falta mucho, mucho por hacer para poder tener el nivel de empleo que se requiere, dada la población económicamente activa que existía anteriormente y que lamentablemente se ha reducido porque hay muchas personas que se han quedado en sus casas o simplemente han dicho, miren, ¿saben qué? Yo no voy a entrar más al mercado de trabajo, estoy desanimado, estoy desencantado, no voy a seguir buscando puestos de trabajo, me quedo mejor en mi casa. Y eso le quita crecimiento potencial. Pero voy a hablar de eso más adelante. Aquí me quiero concentrar fundamentalmente en el hecho de que las autoridades tienen una holgura para poder seguir creciendo, tienen una holgura que se la brinda esta reducción de la tasa de inflación. Eso le permite al país entonces y a su Banco Central adoptar medidas que les faciliten el crecimiento de la economía, manteniendo la confianza en el peso dominicano, la credibilidad en las entidades. Yo creo que si usted tiene una institucionalidad fuerte en el Banco Central, si tiene una autonomía que se respete, pues no cabe duda de que eso favorece esa estabilidad macroeconómica, favorece el crecimiento, favorece la inversión. Y eso
yo lo recuerdo desde mis tiempos de que estaba haciendo la licenciatura en economía hace muchísimos años ya, entre el 82 y 1985, en el cual ahí veíamos la importancia de la estabilidad macroeconómica. Estábamos viviendo lo que era el ajuste del Fondo Monetario Internacional, ese primer ajuste fuerte, que fracasó, 82, 83 fracasó, 84 fracasó, y posteriormente con la llegada de Hugo Giuliani al Banco Central, pues fue sumamente exitoso ese proceso de ajuste. Y Hugo Giuliani es uno de los mejores gobernadores en la historia de la República Dominicana. Pienso que debió de haber sido ratificado por parte del presidente Balaguer en 1986. Otro hubiese sido la historia si Hugo Giuliani se hubiese mantenido en el Banco Central. Hay que recordar que el director de estudios económicos del Banco Central en ese momento era el actual gobernador Héctor Valdés, y era ya una de las piezas clave dentro de ese proceso de estabilización macroeconómica que logró Hugo Giuliani en 1985 y que ayudó a estabilizar el tipo de cambio. Pues esto pues se mantiene en el presente, se mantiene la confianza, se mantiene la credibilidad en el peso dominicano, se mantiene esa confianza en la política monetaria, y eso ha favorecido muchísimo a que podamos tener esa estabilidad de precio que ya, a diferencia de otros países que todavía están lejos de lo que es alcanzar su meta, pues en el caso de República Dominicana se alcanzó la meta del 4%, otros países todavía tienen situaciones en la cual se ha reducido la tasa de inflación. Es lógico, porque si todos están tomando medidas restrictivas para reducirla, pues se disminuye la tasa de inflación. Pero en el caso de República Dominicana se logró ya alcanzar la meta, y ahora lo que estamos esperando es tratar de recuperar un poco el crecimiento de la economía para no tener ese crecimiento de menos de 3%. Yo creo, se necesita trabajo, se necesita mucho esfuerzo para tener un crecimiento por encima del 3% este año. Las autoridades dicen 4%, nosotros pensamos que no va a ser 4%. Si llega a 3.3, 3.4, realmente sería verdaderamente extraordinario. Extraordinario. Ahora, con los datos que tenemos ahora mismo, el estimado es más probable hacia 3 que hacia 3.3 o 3.4. Esa sería, digamos, lo que estaríamos pronosticando. Vamos a hacer una pausa ahora y retornamos en breve con más Tecnopol.